Soy Spencer Hoffman y te doy la más cordial bienvenida a esta comunidad de hombres y mujeres apasionados con la transformación. Y es que sabemos que así tiene que ser la vida, habiendo tantos con la mente confundida y plomo en el corazón, desperdiciando su potencial y dejando su vida para después, para nunca. Sabemos que tenemos que hacer algo y es por eso que estamos comprometidos a cambiar las cosas. No somos uno más del montón y pasamos desapercibidos. No le hacemos caso al miedo ni huimos del dolor de pagar el precio. Y sobre todo, no cargamos con el pasado ni con el arrepentimiento porque vivimos en el presente. Creemos en la grandeza y la creamos. Creemos en quienes lideran con su inteligencia y su pasión y en quienes construyen un imperio con su potencial a pesar de venir de la nada. Aquellos que podemos llamar imprescindibles. Porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast, Una vida, un legado. ¿Cómo empiezo a decidir? Sí. Así. O sea, me encanta. ¿Y cómo empiezo a hacerlo? Así. Sí. O sea, aceptando. Yo creo que la autoimagen es donde sucede el cambio y la transformación de una persona. Yo lo puedo ver. Cuando yo me fui convirtiendo en empresario, fui creciendo como empresario, primero decidí tomar ese paso porque cambié mi autoimagen. En pocas palabras, en mí cupo la idea de que podía ser diferente, de que podía ser empresario, de que podía emprender, de que podía crear, de que podía hacer algo de una forma distinta. En mí cupo primero esa idea. Y eso es el poder de la autoimagen. Hay mucha filosofía y mucha literatura al respecto. Napoleon Hill lo menciona mucho en su libro Piense y hágase rico. Jim Rohn habla mucho de eso. Wayne Dyer habla mucho de eso. Deepak Chopra habla mucho de eso. Anthony Robbins habla mucho de eso. Y mencionan que el poder de la autosugestión es un poder extraordinario, porque la autosugestión significa que yo me meto ideas que creo y tomo como verdaderas y empiezo a vivir a partir de ellas. Eso es poderosísimo, porque ahora eso quiere decir que yo puedo elegir cuáles son las ideas con las que yo voy a comenzar a vivir, que van a construir mi realidad. Porque de alguna manera no somos criaturas, o los seres humanos por lo general, no son personas que en el mundo actúan por autosugestión, pero actúan por una sugestión del medio ambiente. O sea, esas ideas que me forman y me llevan a actuar y a tomar decisiones no son mis ideas, pero son las ideas del gobierno, de mi familia, de la gente que me rodea, de mi círculo cercano, de la escuela en donde estuve, ¿no? Del compadre, la comadre, de la gente con la que estoy conviviendo constantemente. Acepto sus ideas, comienzo a pensar como ellos y por eso no es ninguna sorpresa que evidentemente empiezo a tener esos mismos resultados. Sin embargo, la pregunta es, ¿cuál es mi potencial? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cuánto puedo crear como ser humano? ¿Cuál es tu límite? ¿Cuál es mi límite? Yo he descubierto que mientras más pienso, mientras más amplío mi pensamiento, mi forma de actuar cambia y mis resultados crecen. Y me doy cuenta que no hay un límite. El límite es el que vivo todos los días. El límite es la proyección de lo que soy, de lo que pienso y de lo que acepto el día de hoy. Vivo mi límite, pero por eso también trabajo todos los días en que ese límite crezca, en que ese límite sea diferente, en que ese límite se amplíe para que de igual forma se amplíe mi horizonte. La perspectiva de vida me la da no lo que yo puedo hacer, pero lo que yo creo que puedo hacer. Y para mí es un ejemplo muy sencillo, es como si tú estás en una ciudad y tú estás parado en la calle y entonces quieres saber qué pasa y qué está sucediendo en la ciudad y volteas a tu alrededor y ves calles, ves casas, ves edificios, ves algunos automóviles y ves gente. Y tú puedes pensar, lo que está sucediendo aquí es esto y narras la historia de lo que pasa. Sin embargo, si tú te subes a unas escaleras que están recargadas en la pared de un edificio, tienes una visión distinta, cambia tu perspectiva. Y con esa visión elevada, probablemente puedes narrar una historia un poco diferente, porque ahora desde ese lugar puedes ver cosas que antes no veías. Pero probablemente te metes a una casa y te subes a la azotea. Y esa azotea está más alta que las escaleras que estaban recargadas en el edificio. Y ahora tu perspectiva cambia. Y te das cuenta que la visión que tenías es muy distinta cuando estabas en la calle. Dices, estaba muy equivocado. No se estaban peleando,
No se estaban peleando, más bien están arreglando la calle. Estaba muy equivocado. Aparentemente hay mucho tráfico. Estaba muy equivocado. Entonces, cambia tu perspectiva. Sin embargo, si ahora te subes a un edificio y te vas al 10º piso, a una oficina, lo que vas a ver es algo completamente distinto. Tu visión va mucho más allá. Y si ahora te subes a la azotea del edificio, ¿me explico? Entonces siempre puedes ir más allá. Tu perspectiva, la perspectiva de tu vida, tu visión, siempre puede crecer, siempre puede ampliarse, siempre puede ir más lejos, aunque estés aparentemente en el mismo lugar. Por eso amo tanto esta frase. Cuando yo cambio, la manera de ver las cosas cambia. Y cuando la manera de ver las cosas cambia, las cosas cambian su forma para mí. De tal manera que si yo crezco constantemente, cambio mi manera de pensar, estoy en el tren del crecimiento, de la autoeducación, de la autosugestión, evidentemente mi vida va a comenzar a tener resultados diferentes. Porque ahora voy a reconocer las oportunidades que antes no veía. Porque ahora voy a ver en los demás lo que antes no podía ver. Porque ahora voy a reconocer en mí lo que antes pensaba que era imposible que yo tendría. Y si esa simple perspectiva me va a hacer capaz de hacer, de crear y de construir una vida completamente diferente. Ahora, la pregunta es, ¿en qué dirección eliges crecer? La sociedad te dio una dirección y esas son las cartas con las que a ti te tocaron, con las que tú llegaste al mundo. Ahora, esa mano de cartas no es ni buena ni mala, puede mejorar. Y está bien si tocó un par de ases, o si te tocó, como decimos en México, una pachuca, todas las cartas distintas, o si te tocó un par de 7, no importa lo que te haya tocado. Tú tienes un juego de cartas, que son las cartas con las que te tocó jugar. Tu contexto, la forma en la que piensas actualmente, sin tú tener que hacer nada, tu físico, tus padres, al colegio donde fuiste. Son las cartas que te dio la vida y no son ni buenas ni malas. Porque hoy podrás quejarte de esas cartas. Todos podemos quejarnos de esas cartas porque todos conocemos a alguien que tiene una mejor mano, que llegó con mejores cartas. Pero eso también quiere decir una cosa, que las cartas que tú tienes son por mucho mejores que las cartas que tienen miles de millones de personas, que probablemente no tienen acceso a la educación, no tienen acceso a agua potable, no tienen acceso a medicinas, que probablemente sufren de explotación sexual todos los días, que son víctimas de una red de trata de personas o que están traficando con ellas por sus órganos, o personas que a los 5 o 7 años, chiquitos, niños, reciben un arma y tienen un rompimiento psicológico muy fuerte para ser soldados de una guerra civil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tenemos una perspectiva realista, las cartas que tú que me estás escuchando ahorita tienes, esas cartas son por mucho cartas privilegiadas. No puedes quejarte de la mano que tienes, porque la mano que tienes es maravillosa, es privilegiada. Hay miles de millones de personas que desearían desde lo más profundo de su corazón tener la mano que tú tienes el día de hoy. Entonces la pregunta no es cuáles son las cartas que te tocaron, pero ¿qué vas a hacer para mejorar esa mano? ¿Qué vas a hacer para pensar de una mejor manera, para aspirar a algo más grande, para convertirte en una mejor persona y para subir, no importa en dónde estés, y ampliar la perspectiva que tienes, primero de ti, del potencial que tienes, de lo que puedes lograr, de lo que puedes crear, de la vida que tienes, del entorno que tienes y del legado que puedes construir? Es lo que más me puede apasionar. Así que eso, mejorar tu mano, inicia con el poder de la autosugestión. Si crees que puedes o crees que no puedes, tienes razón. Si crees que tienes potencial o crees que no tienes potencial, tienes razón. Si crees que lo vas a lograr o crees que es imposible, tienes razón. No se trata de lo que es, se trata de lo que crees. Porque, como bien dicen, lo que crees es evidentemente lo que estás creando. Así que revisa ahorita cuál es la creación que tienes tú en tu vida, lo que tú has creado. Porque eres el creador de tu realidad, te guste o no te guste. Revisa cuáles son los resultados que tienes, económicamente, emocionalmente, con tu familia, con la gente que amas, con la gente que confía en ti, la gente en la que tú confías. ¿Cómo está tu salud, tu cuerpo físico? ¿Cómo está tu relación con otras personas? ¿Cómo está tu ambiente contigo? Esos son tus resultados. De alguna forma, esa es tu creación.
Pregúntate, ¿cuál es la creación que te gustaría tener? Solamente entiende algo. Si quieres una visión de vida distinta, una creación diferente, tienes que ir más alto. E ir más alto implica probablemente primero bajarte de la escalera, bajar, para después poder volver a subir. Así que no tengas miedo de bajar, no tengas miedo de tocar fondo, no tengas miedo de descubrir quién eres, no tengas miedo de conectar contigo. Ten miedo de quedarte donde estás, porque es lo peor que puedes hacer.